Reimportación en el mismo estado. Antes de compartirles en qué consiste esta modalidad, es importante recordarle dos cosas. La primera es que el concepto de reimportación es el proceso que consiste en importar una mercancía nacional que con anterioridad había salido del país o se había exportado para una finalidad especial fuera del territorio aduanero nacional. Y segundo, es que esta modalidad entra en el régimen de las importaciones definitivas, es decir, que se van a quedar definitivamente en el país. Por lo tanto, esta modalidad de importación es el régimen que permite introducir al territorio aduanero nacional mercancías que habían salido previamente o que habían sido exportadas a condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el exterior. Es decir, que la mercancía que vamos a someter sobre esta modalidad no pudo haber sido modificada en el exterior, tiene que ser la misma que salió y que se declaró en esa declaración de exportación. Si esta mercancía cumple con estas condiciones, entonces no paga tributos aduaneros y queda en libre circulación, porque es una mercancía nacional que había salido al exterior para prestar un servicio o para una actividad en especial. ¿Cuál es el tiempo que tienen estas mercancías para retornar al país? Entonces, en el primer caso, pues normalmente las mercancías tienen un año para ser reimportadas, pero en casos mayores tienen hasta 3 años. Estos 3 años, digamos que pueden ser prorrogados por la autoridad aduanera siempre y cuando haya una justa causa o una necesidad de que esta mercancía permanezca en el exterior por más de un año, hasta 3 años. También es importante mencionar que las formalidades aduaneras y la declaración de importación se deben presentar por la misma aduana y la misma jurisdicción por donde se hizo la declaración de exportación, que en este caso la modalidad bajo la cual se realizó esa exportación es exportación para reimportación en el mismo estado. Los documentos que se deben presentar al momento de regresar esa mercancía y de realizar el proceso de importación son, primero, la copia de la declaración de exportación, demostrando que la mercancía que salió es la misma que va a volver a ingresar para no pagar los respectivos tributos aduaneros. El documento de transporte, el mandato, cuando digamos que vamos a realizar esa declaración a través de una agencia de aduana. Y cuando se trate de una exportación definitiva, entonces se debe demostrar la prueba de la devolución de las sumas percibidas por concepto de incentivos a la exportación en caso de que hubieren, o el pago de los impuestos internos exonerados con motivo de las mismas. Para contextualizar un poco esta modalidad de importación, entonces tenemos 4 casos en los que se puede dar una reimportación en el mismo estado. En el primer caso, entonces, tenemos una empresa que exportó chocolatinas Jet. Resulta que cuando las chocolatinas llegaron al exterior, el comprador se dio cuenta de que esa no había sido la referencia de chocolatinas que había pedido. Por lo tanto, pues se comunica con su proveedor en Colombia y le hace el reclamo. El proveedor en Colombia le dice, no hay problema, yo le cambio las chocolatinas. Entonces, ¿qué hace esta empresa? Vuelve a traer esa mercancía, es decir, que las reimporta para que sean, digamos que comercializadas en el territorio aduanero nacional y de esta manera, entonces, le vuelve a reenviar el producto que efectivamente había pedido. Entonces, ese es el primer caso, cuando se envía una mercancía errada y se vuelve a traer al territorio aduanero nacional en las mismas condiciones. En una segunda modalidad o forma de aplicar esta reimportación es cuando tenemos una mercancía en consignación. Por ejemplo, enviamos unos vestidos de baño a Panamá. Estos vestidos de baño entonces envían a un vendedor con la condición de que si no se venden, entonces vuelven a retornar a Colombia. Por lo tanto, si no se vendieron 20 de las 100 piezas que enviamos, entonces ingresan bajo la modalidad de reimportación en el mismo estado sin pagar tributos aduaneros.
Otro caso es, por ejemplo, Argos, digamos que va a salir a abrir una nueva planta en el exterior, pero requiere llevar su propia maquinaria. Por lo tanto, entonces exporta su maquinaria, hace las adecuaciones en el exterior para abrir la planta y después de 6 meses o un año de haber terminado su proceso en el exterior, ingresa la maquinaria al país bajo la modalidad de reimportación en el mismo estado sin el pago de tributos aduaneros. Y el último ejemplo es cuando vamos a participar en una feria internacional. Una empresa colombiana entonces lleva sus muestras y en el caso de que se vendan, pues las somete a una exportación definitiva. En el caso contrario, si estas muestras pues no se van a vender en esta feria internacional, entonces regresan al país bajo la modalidad de reimportación en el mismo estado sin el pago de tributos aduaneros.